rutinas matutinas que parecen únicas para cada individuo, pero que en realidad suenan tan similares como la mía. Con esos olores a café y chocolate que se mezclan en las cocinas, tirar la basura, caminar hacia el trabajo. Para mí cambia solamente en este momento, cuando me monto en 2 ruedas y me dirijo al trabajo. Al principio siempre parece que va a ser un camino limpio, fácil, sin obstrucciones, pero en realidad a medida que pasa el tiempo se empieza a transformar en un encuentro con las 4 ruedas que te van a bloquear durante todo el camino y tendrás que entender cómo saltar estos obstáculos. Y es de eso de lo que vamos a hablar en este video, del tráfico, de qué tan difícil es filtrar el tráfico y con qué situaciones nos encontramos cuando nos dirigimos en la hora pico hacia el trabajo. Y ya se empieza a ver como un tren de luces rojas, de coches en el tráfico, nos bloquean. Y es que es bueno destacar que esa es una de las ventajas que nos permite Londres. A diferencia de muchas ciudades en el mundo, ciudades europeas o algunos estados en Estados Unidos, filtrar aquí en Londres es legal, es permitido. Filtrar es la acción de meterse por, obviamente, espacios entre coches que se encuentran parados en el tráfico. Hay ciudades en donde, como por ejemplo París, pueden multar por ello, pero aquí en Londres es permitido y es una gran ventaja, porque de lo contrario tendríamos que estar, aunque vayamos en 2 ruedas, parados en el tráfico hasta que le esté en movimiento, lo que no es una opción. Voy a mostrarles cómo, dirigiéndome al trabajo, prácticamente durante todo el camino el tráfico es bastante pesado, y resaltar esas ventajas que nos permite ir en una moto y alcanzar nuestro lugar de trabajo fácil, rápido, a diferencia de los muchos que están sentados en estos coches y obviamente deben estar algunos estresados y otros pensando, ¿qué hago aquí? Obviamente hay que, aunque vayamos en moto, también hacerlo con cuidado y que no nos pase como el compañero que va aquí adelante, quien yo creo casi se estrella aquí. Para mí el tema de conducir, ya sea moto o coche, presenta una paradoja muy extraña, porque ya que estos vehículos levantan pasiones y generan muchas emociones en todos nosotros, a todos nos encantan los coches y las motos, en el momento en que estamos conduciendo es cuando sale lo peor de nosotros. Y es por eso que vemos que la conducción muchas veces es un motivo de estrés y de sentimientos de rabia que se manifiestan en peleas, gritos, ganas de bajarse del coche cuando estamos haciendo lo que realmente nos gusta. Esto también lleva a que nos encontremos con situaciones en donde la toma de decisiones es bastante pobre y en cuestión de segundos una mala decisión haga que nos podamos arrepentir el resto de nuestras vidas. Es entendible que estar parado en el tráfico obviamente no es agradable, y aún menos cuando vamos con el tiempo contado. Normalmente cuando nos dirigimos al trabajo tenemos tareas que completar, tenemos 1 hora de llegada, por lo que todo esto añade aún más presión a trasladarse a los lugares de trabajo en la mañana. Pero cuando nuestros traslados dependen enteramente de nuestra conducción, obviamente esto añade aún más presión a nuestra conducción.
Por lo tanto, siempre es importante que nuestra hora de llegada no sea enteramente asociado al tráfico o a cómo conducimos, sino que tengamos la posibilidad de acompañar la hora de llegada y la manera en cómo nos transportamos con otro tipo de decisiones, como por ejemplo una organización diferente, levantarnos más temprano o simplemente usar otros medios de transporte que sean más adecuados para el tipo de tráfico que hay en las ciudades en donde vivimos. Como por ejemplo esta situación en donde congelo el frame y analizo varios contextos que pudieron haber salido mal debido a una mala decisión. La caja amarilla pintada en el suelo, la bicicleta y yo mismo. El conductor seguramente pensó durante un segundo si salir o no salir. Básicamente la medición de la distancia de este conductor de verdad que es bastante mala, porque ya cuando él vio la distancia a la cual estaban tanto la bicicleta como yo mismo, ya su decisión tuvo que haber sido parar y frenar antes del carril de la bici. Frenando en donde frenó, la persona que viene en la bici, de no estar atenta, seguramente se hubiera chocado con la van. Yo también, obviamente debido a la distancia, tenía poco margen de frenada. Me hizo dudar de si frenar o no. Eso ya pudo causar un accidente y él mismo como conductor también se expuso a ser multado, porque la caja amarilla en el suelo requiere que estés ahí no más de 2 segundos. Es claro que aquí en Londres, y sobre todo estos caminos de ciudad que son tan necesarios para que podamos llegar a nuestros lugares de trabajo, ya que en su mayoría todos nos dirigimos desde las afueras más hacia el centro de la ciudad, pues de que los caminos sean angostos, que el espacio de cada uno sea netamente del ancho de los coches que transitan en estos caminos. Se puede ver que a los lados también hay espacio suficiente para las bicicletas, y también se puede ver un carril que está disponible en la izquierda que es exclusivo para buses. Muchos podrían pensar por qué no utilizamos ese camino también, pero esto no es permitido. Es posible que te puedan multar en algunas zonas, ya que distinguir las cámaras que identifican a quienes están usando el carril del bus es bastante difícil algunas veces. Hemos visto lo pesado que es el tráfico en las mañanas al dirigirse al trabajo, cuando ni siquiera llevamos la mitad de nuestro recorrido antes de llegar al lugar de trabajo. Es ser así prácticamente durante todo el camino. Incluso yo diría que a medida que nos acercamos, debido a donde se encuentra mi lugar de trabajo, el tráfico se pondrá aún más pesado. Por lo tanto, lo que vamos a hacer aquí es vamos a aumentar la velocidad del video para que se pueda ver sin cortes cómo es que es necesario filtrar durante todo el camino hasta que llegamos a la zona donde quiero mostrarle otro par de detalles que son bastante interesantes también sobre moverse en Londres. A la vez que podemos adelantar sin tener que gastar todo el tiempo del video simplemente viéndome a mí filtrando coches. Y se puede distinguir también otras circunstancias que hay alrededor de este trayecto. Si miramos, hay muchas vans de compañías y coches que van haciendo entrega de mercancías. Y estos coches normalmente son los que más permanecen en el tráfico durante cualquier hora del día. Por lo tanto, sí, aunque hay coches que estarán aparcados durante, digámoslo así, 7-8 horas de jornada laboral, los buses y los coches grandes son los coches que yo creo que más afectan al tráfico y son los que permanecerán en él durante la mayor parte del tiempo.
situación que genera que el tráfico sea tan pesado es que, como se puede ver, las calles son muy angostas, o sea, es decir, cada carril permite espacio simplemente para un coche y muchas veces todos los diferentes tipos de coches tienen que compartir ese solo carril. Hay algunas ocasiones en las que debido a cruces o debido a cambios de dirección, pues el carril se abre a dos, pero hay muchas restricciones que también evitan que podamos utilizar esos carriles auxiliares. Por lo tanto, la mayor parte del tiempo siempre que nos estamos moviendo en un solo carril. Hay bastantes controles de velocidad, como por ejemplo en Colombia, en donde escucho hablar tanto de las fotomultas. No sé si el sistema será el mismo, pero el sistema aquí son líneas pintadas a una misma distancia durante cierto recorrido. La cámara lo que hace es medir a qué velocidad llegas de una línea a otra para determinar si estás respetando la velocidad de ese camino. Londres es una ciudad con bastante movimiento, bueno, como cualquier ciudad principal en el mundo, ¿no? Es necesario de que haya bastantes restricciones, porque las restricciones son equivalente al control. Y no puedes tener una ciudad en donde hay millones de personas, peatones, coches, bicicletas y vehículos de todo tipo sin restricciones, sin control, porque es necesario que estas restricciones o controles sean impedimento para pues una gran cantidad de accidentes. Por lo tanto, siempre hay muchos semáforos uno cerca del otro, hay mucha señalización, y aunque hay personas que respetan menos esta señalización, normalmente yo diría que en términos generales, comparado con otros sitios que conozco, el respeto es de destacar. Yo destacaría que se respetan de todas estas señales que vemos a lo largo del camino. Las personas suelen respetar el lugar en donde cruzan las calles. Y sí, no falta que haya personas que a la manera de conducir sean un poco más agresivos, pero en realidad el respeto en general es bastante de resaltar. Y es a partir de aquí que yo quiero empezar a destacar cómo, a medida que nos vamos acercando a la zona central de Londres, ustedes verán, por ejemplo, la C que está pintada en el suelo, que indica la zona de congestión, en donde se quiere impedir de que todo coche tenga acceso. Por lo tanto, hay unos cargos que hay que pagar. Los cargos son bastante altos. Estamos hablando de que si tu coche es un coche que no es híbrido o eléctrico, tendrás que pagar 12 pounds, y esto subirá este año, pero tendrás que pagar 12 libras esterlinas por emisiones. Pero también tendrás que pagar otros 12 pounds simplemente por entrar a esta zona, que es una zona de congestión, en donde entran solamente los que pagan. Entonces estarías pagando 24 libras esterlinas simplemente por entrar, simplemente por pisar una de las calles dentro de esta zona, de lo que para mí es una gran ventaja, porque las motos no están incluidas. Por lo tanto, yo no estoy generando ninguna congestión, y las motos, al ser parte de los vehículos de bajas emisiones, pues tampoco paga ninguno de los dos cargos. Y aquí llegamos. Estamos en Central Londres, donde se ve que hay mucha gente caminando, hay muchas bicis, y siempre que llego aquí a mi lugar de trabajo hay algunas motos que son más llamativas. De todas formas, yo sigo mis protocolos de seguridad, porque en Londres, sí, aunque se roban muchas motos, no se roban las motos más valiosas, se roban las motos que, como decimos en Colombia, dan papaya. En Londres, el robo de motos es no la moto más valiosa, sino la moto que es más fácil que se puedan robar. Por lo tanto, yo hago la mía menos atractiva que las demás, colocándole seguridad, tapándola. Por lo tanto, así creo que el riesgo de que alguien pueda llevarla arrastrada o subirla en una van se reduce. Por
motivos de seguridad pues no muestro en este video de trabajo, pero tampoco hay nada interesante en llegar aquí y sentarse durante 8 horas enfrente de una pantalla. Por lo tanto, me gustaría que pasara el tiempo así de rápido. Ya, estar fuera, otra vez montándome en la moto y yéndome de vuelta a casa. Otra de las cosas que yo disfruto haciendo es mirar motos. Ya he explicado en un video anterior que lo que yo estoy haciendo es preparándome para subir a una moto de mayor cilindrada. Por lo tanto, siempre voy pensando cuál será esa moto que yo me voy a comprar. Como en el caso de estas dos motos que me encontré aquí, bastante llamativas, motos de cilindrajes altos que se asemejan a lo que yo quiero para cuando tenga la licencia apropiada. Esta es una Maven. Esta moto es bastante interesante porque estas motos eléctricas, que a mí no me llaman mucho la atención, están empezando a tener bastante acogida aquí en Londres y las veo. Y aunque yo pues tengo una idea de que no son motos muy potentes, aquí con el arranque el compañero demostró de que pueden ser motos bastante interesantes. Son más o menos, creo que las 8 de la noche. Hoy no vengo directamente del trabajo, sino que hice una parada. Y aún así, lo que yo explicaba antes, el tráfico en Londres por lo general es pesado si no es la madrugada, porque pues, es una ciudad muy grande, muchos coches y siempre van a haber desplazamientos. Otra de las normas que yo disfruto más de Londres es respetar el paso de peatón. Esto es algo que siempre me ha llamado la atención y siempre me ha gustado hacer. Me ha gustado hacerlo y me ha gustado que lo respetan cuando soy yo el peatón quien está cruzando. Y es algo que sí sería muy bueno que pudiéramos copiar en cualquier otro lugar. También al final del día, volviendo a casa, me apunto a piques con otras 125, obviamente de igual cilindrada, 125 como la mía. Y en este caso, como era de esperar, perdí. Adiós.